Muy buenas tardes. Tengan todos los que pueden escucharme a esta bendita hora. Dios les guarde, Dios les bendiga y que la unción del Santo de Israel sea con cada uno de los que bien están escuchando. Yo en esta hora me presento, soy su hermano pastor Luis Pastrano. Estoy al frente de una congregación muy pequeña, pero grande en el Espíritu de Dios, el cual no tiene limitaciones, la Iglesia Betel, Casa de Dios, en la ciudad de Cantaura, Estado Anzoátegui, Venezuela, presto a servirle al Señor para la gloria y honra de su nombre. En el día de hoy traigo palabra para la iglesia y para aquellos que no están en la iglesia, para aquellos que desean conocer un poco más del Señor, pues deseo ser un vaso de honra útil para la enseñanza e edificación de la iglesia. Pues como le he dicho, he estado al frente de la congregación, pero traigo también para los que quieran sumarse un mensaje de bendiciones, un mensaje de unción, un mensaje que solamente el Espíritu Santo de Dios puede dar a usted para redarguir su vida y redarguir su alma y darle el aliciente de la seguridad, de la paz y del amor que solamente Dios puede dar. En el día de hoy quiero disertar, hablar solamente sobre unos términos bíblicos que el cual yo tengo una convicción y se la quiero transmitir a cada uno de ustedes con la seguridad y la certeza que hay en mi corazón. Pero previo a ello quiero levantar una plegaria directamente al Dios Supremo para que sea su nombre enaltecido por medio de esta enseñanza en el día de hoy. Excelentísimo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que estás en medio nuestro, tú que eres testigo, Señor, donde las personas piensan que tú no estás presente, porque eres omnisciente, Señor, y escudriña y conoce la intención y la mente del hombre, conoce lo más profundo del corazón del hombre. Oh Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que tú bendiga a todos los escuchas, Señor, y que tu palabra llegue a ser entendida conforme al discernimiento que da el Consolador. Bendícenos a todos, Señor, en partes iguales, en el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro y Redentor de nuestras almas. Para la gloria de tu honra, oh Dios Todopoderoso, pido esto dando gracias. Amén. Quiero dar una lectura a un texto de la Sagrada Escritura que es muy clave, es muy importante estar seguro y convencido de ello, porque en eso radica lo que es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Empieza en el libro de San Juan, capítulo 17, gloria al Señor, verso número 20. Y dice la palabra al pie de la letra de esta manera: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuando nosotros los hombres somos llevados a un tribunal, a un juicio, donde se encuentran una serie de profesionales de la ley, uno para acusar y otro para defender, siempre está delante de ellos una gran nutrida base de evidencias que son recopiladas y llevadas para que esas informaciones, el juez que lleva la causa, tenga la seguridad de poder tomar una decisión apropiada, una decisión justa, como está establecido. Nuestro Señor Jesucristo se encargó de presentar a los hombres, a usted, a mí, una serie de conductas el cual el hombre debería mantener para agradar a Dios, para estar más compenetrado para con Dios. Y cuando él empezó a hacer su trabajo, empezó a enseñar a una cantidad de hombres, el cual lo convirtió en sus alumnos, siendo sus discípulos, popularmente conocidos como los discípulos, para que ellos pudiesen tener la base de poder enseñar a otros.
Lo hicieron con denuedo, con fuerza, con entusiasmo. Y Jesucristo le mostró a ellos la salvedad, la forma como se hacen las cosas para agradar al Supremo Dios. Sin embargo, ellos pudieron estar experimentando una serie de acontecimientos para agigantar su creencia, para agigantar su fe, para que la enseñanza que estaban recibiendo tuviese una solidez al ser presentada. Entre ellos vemos una enseñanza bastante alusiva, el cual el apóstol Pedro pudo caminar sobre las aguas, algo que no es lógico, algo que no cabe en la mentalidad humana, un hombre caminando sobre las aguas. Sin embargo, él por su fe logró hacerlo, porque Dios le permitió que caminase sobre las aguas, aunque luego flaqueara, pero logró dar los pasos sobre las aguas. La enseñanza de la Sagrada Escritura siempre nos han dado a nosotros una demarcación de cada uno de los acontecimientos que agigantan la fe del hombre. Pero aparte de todo ello, Dios se encargó también de darle una doctrina del nuevo evangelio a cada uno de ellos, porque existía una serie de actuaciones, una serie de gestos de los hombres. En una oportunidad le dice a los fariseos hipócritas, que le pones al hombre cargas que no puede llevar, porque ellos ponían a la gente que llevaran ofrenda, a la gente que cumplieran la ley y que estuvieran sujetos a la ley, y ellos por debajo estaban incursionando en acontecimientos que era abominable. Entonces Dios los llama hipócritas. En ese momento son corregidas una serie de costumbres, el cual el mismo Dios permite que los demás escuchen para que sean corregidos. Dios, en su infinita misericordia, por divina unción del Espíritu de Dios, trajo en el vientre de la Virgen María, una discípulo del Señor, una mujer que servía a Dios, una mujer que mereció los méritos para engendrar dentro de su ser al Hijo unigénito de Dios y poderlo dar a conocer a este mundo. Ella se sujetó a todas las normas terrenales, a las leyes establecidas por Dios, y por sus méritos ella pudo alcanzar la gloria de Dios, de poder tener el Hijo del Dios viviente, por obra y gracia, como está establecido, del Espíritu Santo de Dios. Cuando ese niño nace bajo una tutela de la ley, y esa ley que era dificultosa para cumplirse, esa ley que tenía una serie de exigencias grave, porque el pueblo de Israel infringía y caía y se levantaba nuevamente y volvía a caer, porque era más fácil. El hombre en la actualidad todavía no ha cambiado, es más fácil acostumbrarse a andar en las cosas de este mundo que andar en las cosas del mundo espiritual con Dios. Y el pueblo era castigado, después se levantaba, era bendecido, pero cuando el pueblo se estaba muy bendecido se apartaba de la plegaria con el Señor y volvía a decaer. Esa circunstancia, después de tantos años, Dios se cansa y envía a su redención a un hombre, el cual vino directamente de Dios, y nace Jesucristo. Y Jesucristo empieza a crecer bajo la tutela de su madre, pero cuando ya tiene una edad determinada empieza a manifestar lo que Él tiene para los hombres, y empieza a hablar de la Sagrada Escritura, y María guardando todas sus actuaciones como convicción del Espíritu. Seguridad de que sí era ese hijo que Dios le había dicho que era hijo de Dios. Y con esa seguridad él creció, se sujetó a las normas de la ley. Y entonces, a partir del anuncio de su evangelio, cuando él aún se sujeta al bautismo de agua, arranca un ministerio que fue perseguido, un ministerio que fue completamente acosado, porque muchos todavía, como digo, no se habían adaptado, no se pueden adaptar a las leyes espirituales. Es muy difícil para el hombre estar en las cuestiones espirituales viviendo en esta vida material. Solamente por la gracia de Dios logramos hacer esto. Y Jesucristo, en su infinita misericordia, en su bondad, se presenta como un cordero inmaculado, un cordero sin mancha, un cordero presto a salvar, un cordero que viene desde el cielo directamente para con los hombres, para dar la oportunidad de la redención, de la regeneración total del hombre. Pues se presenta, pero pregunto yo,
¿Será que Dios Padre, en clamor, en lloro, en gemido de su Hijo, podría contestar, dar una respuesta o escuchar la oración de Dios? Hablándolo como Dios Hijo, Jesucristo clamó al Padre. Previo a su arresto, Él se aparta y hace esta oración, cargada de muchos clamores en distintas representaciones del llanto de Dios para con el hombre, ya viendo que su trabajo estaba efectuado y que venía ahora el trabajo para sellar con éxito su trabajo sufrido en esta tierra. Él se presenta a los hombres y hace un clamor, un lloro. Entre ese lloro expresa unas palabras, y en esa palabra está este texto que acabo de leer, que para que usted y yo nos apropiemos de él. Dice: mas no ruego solamente por estos. Cuando dice estos, él estaba reunido solamente con sus 11 apóstoles. En ese momento tenía 11. El que le vendió estaba afuera, no estaba con ellos. Estaba haciendo transacciones de negociaciones para poder llevar a hacerse efectivo la negociación de entregar al maestro. Él, con esos apóstoles apartados, él empieza a orar al Padre y efectúa una serie de clamores, entre ellos no estoy clamando, Padre mío, no estoy pidiendo solamente por esto, no estoy pidiendo por los apóstoles solamente, sino como dice el texto debajo, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo creo en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Yo creo que este libro de Juan, donde está plasmado este término, donde está plasmado este tipo de oración, Dios mío, yo creo que Dios lo hizo y creo que estoy bajo la cobertura. Usted también puede estar bajo la cobertura de este clamor. Amado amigo, tú que me escuchas, también esa oración fue hecha directamente para bendecirte, directamente para cubrirte. Simplemente tiene que estar presto y dispuesto a agradar a Dios. Este clamor lo hizo el mismo Jesucristo, Hijo de Dios. Se lo hizo el Padre, como dijo Él en una oportunidad: como tú en mí, en el mundo, así yo los he enviado, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados en la verdad. Esas son parte de los clamores. Había un clamor, había un gemido de Dios por su pueblo y por el pueblo futuro a agregarse a las iglesias cristianas, porque Él estaba clamando, dándole un cobijo, dándole un amparo a los hombres para que ellos puedan tener en su fe, en su creencia, una convicción, una certeza, una seguridad de que aunque estando solo, aunque estando con problemas, aunque estando con circunstancias ajena a su voluntad, Dios ya intercedió por ti. Ya Dios clamó por ti. Y la respuesta de ese clamor, el clamor que Él hizo, tiene respuesta inmediata. Yo no creo que el Padre no le haya escuchado. Yo estoy sumamente convencido que estas Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, como dice Santiago, que yo creo que fue inspirada. Los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos recibir hoy en día la enseñanza de la palabra. Juan plasmó en su rollo, en su papiro, en su escrito, porque la Sagrada Escritura fue plasmada, la inicial, la original, en el hebreo tradicional, fue escrita en ruedas, en rollos de pieles, simplemente para la historia, para que quedara para nosotros. Pues Él escribió esto, que Él fue testigo de que Jesucristo rogó no solamente por Él, no solamente por su compañero, sino también ha rogado por usted y por mí. Presto y dispuesto a darnos bendición, presto y dispuesto a cubrirnos. Por eso que es que nosotros los cristianos evangélicos,
anunciamos una palabra, anunciamos el evangelio con denuedo, anunciamos la palabra de Dios constantemente. A nosotros nos llaman protestantes. Sí, ok, aceptamos eso, nos llaman protestantes, pero somos hijos de Dios. ¿Por qué somos protestantes? Le digo por qué. Porque hemos descubierto que las religiones tradicionales, estas cosas la parafrasean, estas cosas la disimulan, estas cosas la esconden del pueblo, la esconden de la gente, para que no sepan que usted, allá donde quiera que se encuentre, usted y yo tenemos una abertura del cielo a la tierra, simplemente para recibir de Dios una especie de bendición, una especie de cobertura. Pero no vamos a llamarla especie, sino es un don divino de Dios para con nosotros, porque Jesucristo clamó por ti, Jesucristo clamó por mí, Jesucristo ha orado por nosotros, orado con oración de gemido. En esa oración Él oraba, y en una oportunidad sudaba tanto, las gotas de sudor eran tan fuertes, que cuando usted se corta, la sangre brota de inmediato. Así goteaba su sangre, su sudor, como gotas de sangre corrían por su piel, bajaba por su mejilla y caía en el suelo, una tras la otra, del sentimiento, del gemido interno que él tenía delante del Padre por el trabajo que estaba haciendo. No era un trabajo fácil. Y yo me llevo a la imaginación, no digo que me imagino, me llevo a la imaginación las cosas que el Señor ha hecho, y lo hago para mi vida cotidiana, un contacto directo con Dios como experiencia, porque creo que Dios mismo, Él por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado a nosotros una especie de base. Y dice la Sagrada Escritura que las escudriñemos, porque en ella, dentro de estas páginas sagradas del Señor, está la vida eterna. Parece que está, pero aquí al tú estudiar y empezar a disertar la palabra y a escudriñarla a profundidad, empiezas a descubrir varias cositas. Una como esta. Muchos no se imaginan todavía que Jesucristo, estando de rodillas, estaba clamando por él, y le desprecian y agarran y dicen cosas que no son apropiadas, vienen y dicen cosas que no convienen, porque creen que lo están haciendo bien y no lo están haciendo bien. Pues dice Pablo, aconsejando a Tito, le puso una palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo no puedo hablar otra cosa que no sea de la sana doctrina, de algo que esté basado en la palabra. Cuando Pablo aconsejó a Tito de esta manera: pero tú hablas de lo que esté en la sana doctrina. Sana doctrina. Una sana doctrina está basada en todos los contextos de la dirección de una vida de un individuo en la zona espiritual, en condición espiritual, pero también en lo secular. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las Sagradas Escrituras. Yo me limito solamente a llevar la enseñanza, a llevar lo que quiero expresar, solamente en ver la dimensión del rostro del Señor en su gemido, en su clamor, a ver la dimensión tan amplia y espiritual de lo que el Señor estaba regalándole a la humanidad. Un clamor solamente por aquellos que han de creer por la palabra de los apóstoles. Yo creo muy bien lo que está escrito en el libro de Mateo, lo que está escrito en el libro de Marcos, Lucas, Juan, lo que me narra la historia de los hechos, las cartas de Pablo, los libros de San Pedro, San Juan. Miren, yo creo todo esto. ¿Por qué lo creo? Porque es la palabra plasmada para la historia y los últimos tiempos de los hombres. Nosotros estamos en una época donde deberíamos todos tener una Sagrada Escritura, pero no llena de polvo en una esquina con el Salmo 91. Un libro que al abrirlo, cada vez que lo abramos, digamos,
Señor, háblanos e interpretar con ella la palabra, porque en ella está el testimonio de esos hombres que Jesús clamó, del testimonio de cada uno de esos apóstoles, el testimonio de cada uno de esas personas que caminaron juntamente con Él, que vivieron las vicisitudes de la vida, que tuvieron 3 años con Jesucristo para arriba y para abajo, pasando necesidades, porque Jesucristo pasó necesidades y tuvo hambre también, como muchos en este momento padecen de necesidad. Y muchos tienen situaciones críticas. Jesucristo tuvo todas estas etapas, las pasó de una u otra manera, bien sea para que el hombre en el día de hoy tenga un consuelo, para un arrope, para que con Dios pueda tener una alternativa viable para su vida espiritual. Dios maldijo la higuera y antes de maldecir la higuera dijo que tenía hambre, la buscó por hambre. ¿Será que Dios podrá entenderte cuando tú clames por alguna necesidad? ¿Será que Dios podrá entenderte por alguna dolencia? ¿Será que Dios podrá entenderte cuando, por decir algo, te duela los pies de tanto caminar anunciando el Evangelio? Pues yo creo que Jesucristo mismo, como dice la Sagrada Escritura, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. No ha dejado de interceder. Él hizo este clamor, ya cuando iba a ser arrestado, hizo este clamor por ti y por mí. Ahora cuando asciende al cielo, dice que se estableció a la derecha de Dios Padre y que de allí intercede por ti y por mí. Por cada uno de nosotros. Está de parte tuya y está de parte mía aceptar esa intersección de Dios delante del Padre, aceptar que Dios está allí pidiendo por la salvación de tu vida, que no solamente está clamando por Él, se está clamando por todos nosotros, está clamando por ti, está clamando por cada uno de aquellos que están prestos y dispuestos a servir a Dios. No solamente está clamando porque los cristianos evangélicos o aquellos que han profesado creer en Dios, por aquellos que no han confesado todavía el nombre de Dios, todavía le está dando oportunidad, todavía clama con ellos, porque no quiere que ninguna alma se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Cristo quiere salvación para las almas, por eso clamó, por eso pidió, por eso rogó, esperando que usted, esperando que yo, esperando que cada uno de los presentes y que cada uno de los que escuchan tengan en su corazón la convicción de que Dios intercede permanentemente por ti y por mí. No quiero terminar sin decirte esto. Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, después de ser trágicamente azotado, después de ser trágicamente maltratado, porque para los judíos una persona prófana lo apedreaban en la calle, lo mataban, y la muerte más vergonzosa era la muerte en cruz. Y para un judío estar de vestido, desnudo delante de las personas es una actitud de vergüenza. Desvergonzadamente lo ponían para que lo vieran las personas. Jesucristo fue llevado hasta al extremo, dice que hasta los humos, hasta lo último fue llevado. Pero no abrió su boca, fue callado, no dijo nada, llegó a la cruz del Calvario simplemente porque ya Él había rogado por ti, ya Él había orado por los que iban a creer por la palabra de los apóstoles. Y cuando estaba allí en la cruz, dijo una palabra muy preciosa, dijo, consumado es. Cuando se consumó esta actitud de su trabajo en la tierra, empieza la etapa de la gracia para ti y para mí. Empieza la etapa del cristianismo y comienza en ese momento una enseñanza para que usted y yo podamos apropiarnos de la vida eterna, de la salvación que Dios tiene para con cada uno. Cuando Él dice consumado es, ya el trabajo que Él tenía que hacer, que el sufrimiento que tenía Él en su vida, que el padecimiento ya había concluido. Y que la etapa de la ley, la etapa que la ley tenía para que el hombre por medio de la ley, conociendo la ley, cuando se mantuviera en pecado, había terminado. Pero estaba comenzando a partir de ese momento, a raíz de esa enseñanza, el momento de hacer efectiva la salvación de las almas. Tú y yo somos objeto de ese clamor. Somos objeto, damos gracias a Dios por eso. Somos beneficiados
de esta serie de circunstancias que Dios permitió que se diesen, aún con el dolor y el sufrimiento de su vida, aún con todas estas cosas, para que nosotros gocemos de la vida que Dios promete para los seguidores de Él, de la enseñanza, de la sana doctrina, los seguidores de la fe, los seguidores de la palabra. La fe sabemos que es la certeza de lo que no se ve. ¿Quién? Yo no llegué a ver a Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo no llegué a ver el momento que la azotaron. Yo leí la historia y yo la creo. Yo leo los tramos, yo veo las especies, todo lo que fue pasando y los acontecimientos que pasaron para que hoy en día yo te pueda hablar del evangelio con certeza y con seguridad. Pues yo esa palabra la creo, y como yo la creí, yo te la transmito con convicción, porque dice la palabra que de lo que oímos hablamos y de lo que vemos testificamos. Yo testifico porque he vivido la palabra, por la palabra, porque la creo. Estoy convencido de que estos apóstoles vivieron con Cristo y que ellos nos transmitieron esa información para nosotros retransmitirlo y convertirlo en una cadena engranada, un grano detrás de la otra, y multiplicando la gran cantidad de cristianos que estamos anunciando el evangelio, para que usted hoy se apropie de la vida eterna, para que usted hoy se apropie de la salvación. No es fácil ser cristiano, estamos de acuerdo, no es fácil. Con tu fuerza popular, con tu fuerza propia, con tu fuerza secular, tú no lo vas a lograr. Pero Dios envió un Espíritu Santo, el cual cuando Él iba a ascender al cielo, después de haber dado 500 maneras de testimonio, con más de 500 obras, dice la Sagrada Escritura en este libro de Juan, que fueron 500 obras que hizo Jesucristo para testificar que se había resucitado. Después de haber dado esto, Él ascendió a los cielos, pero antes de ascender le dijo: he aquí, no los dejo huérfanos. No estamos huérfanos. Enviaré al Consolador. Y Él ha enviado su Espíritu Santo a la iglesia, de modo de que la iglesia sienta el respaldo total. Cuando yo te digo que no es fácil ser cristiano por tu propia cuenta, no es fácil, pero con la unción del Espíritu de Dios puedes llevar un camino de santidad guiado por el Espíritu de Dios, en comunión con Dios, porque el Espíritu de Dios es santo. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, allá donde tú estés, si tú crees que el Señor ha hablado en el día de hoy, yo termino diciéndote estas palabras. En tu aposento, en tu trabajo, en tu vehículo, donde quiera que te encuentres, Dios ha intercedido por ti delante del Padre. Dios ha rogado por medio de su Hijo Jesucristo. Su Hijo ha clamado al Padre Eterno de una manera que Dios mismo se conmueve al escuchar la forma como Jesús clama. Y clamó de nuevo con entusiasmo, pero a la vez dentro de su ser había un sufrimiento y dolor grande, porque aunque él sabía que el Padre le estaba escuchando, se sentía acongojado, se sentía apesadumbrado, porque venía una fase fuerte, el cual no podía frenarla, el cual no podía limitarla, porque él vino a hacer el trabajo. Pero allá donde tú estás, simplemente convéncete tú de la palabra. Toma tu Biblia, quítale el polvito de encima y empieza a estudiar la parte apostólica, y verás qué tan bello ejemplo nos dio el Señor para que cada uno de nosotros hoy en día podamos ser testigos por medio de la palabra. Yo te doy las gracias por haber estado estos cortos minutos conmigo, entendiendo solamente una partecita de la palabra, solamente el momento donde el Señor dijo: no solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Yo te doy las gracias y espero que la bendición de Dios Todopoderoso, donde quiera que se encuentre, sea con cada uno de los escuchas, y que Dios les bendiga rica y grandemente. Gracias doy a Dios Padre por estos medios y por esta oportunidad concedida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios. La gloria de Dios.